Hola, bienvenidos a mi podcast Alicia Mundo Hispano, Alicia 西班牙语文化 Soy Alicia。 这集的 podcast 会是全西班牙语的内容，如果你需要字幕的话，欢迎到 YouTube 打开字幕哦。Después de ponernos al día con lo que estoy haciendo en YouTube, también te quiero contar alguna novedad mía. Últimamente he tenido un moretón en la cara. Eso es porque me han hecho un implante. ¿A uno de vosotros le han hecho un implante? ¿O tenéis todos los dientes en buen estado? Al final decidí hacer el implante en un hospital público. Es un hospital universitario de investigación, con protocolos muy claros y muchas experiencias clínicas. Elegí un hospital y no una clínica porque me daba mucho miedo lo que me podía pasar después de la cirugía. La zona que necesita el implante está en la parte superior. Había oído que en algunos casos, por estar tan cerca del seno maxilar, pueden surgir problemas. El seno maxilar es un espacio vacío lleno de aire que tenemos dentro de la parte superior de la boca, cerca de la nariz y justo encima de los raíces de algunos dientes. Si se perfora puede provocar problemas nasales como sinusitis. ¿Qué hacen exactamente? Estoy todavía en el proceso porque es un proceso largo. Primero me levantaron ligeramente el seno maxilar, es decir, elevaron un poco la membrana del seno para crear espacio. Después rellenaron ese espacio con hueso artificial, para aumentar el grosor del hueso, porque no lo tenía suficiente. Luego van a esperar a que ese hueso se integren. El cuerpo necesita tiempo para que el hueso nuevo se una bien al hueso original. Luego colocan el implante para que se fije y se integre con el hueso. Hasta aquí es lo que me hicieron. Luego van a esperar a que ese implante y ese hueso artificial se integren al hueso original. Después de que se integren, se coloca el pilar que queda visible. Y para que se pueda colocar ese pilar, el implante tiene que tener un torque suficiente. Es decir, estar bien firme. Y en mi caso, esa fuerza todavía no era suficiente en la primera intervención. Por eso prefiero ponerlo en la siguiente intervención. Al final, encima del pilar se coloca la corona, que es el diente artificial. Visto así, no es solo una cirugía, sino que hay que pasar por 2, 3, incluso 4 intervenciones. Es un proceso largo y laborioso, y por eso prefiero hacerlo en hospitales y no en clínicas. Prefiero lugares donde haya protocolos claros y donde todo se haga paso a paso. Había visto algo parecido en el caso de mi padre, pero en la parte inferior. Y la dentista le añadió hueso artificial para engrosarlo. Tenía el hueso muy delgado en la parte inferior y además era como para implantar varios dientes a la vez. Un puente de dientes. Mi padre no lo hizo en un hospital, sino en una clínica. Y durante la cirugía se podía ver todo el proceso en una pantalla fuera del quirófano. Y era evidente que el hueso era demasiado fino. Aún así se le colocó el implante. Pero después mi padre decía que no se atrevía a masticar cosas duras por ese lado, porque tenía la sensación de que el implante no estaba bien sujeto. Y eso creo que se notaba desde el principio. Para mí eso se le quitó bastante sentido a haberse hecho el implante. Por eso cuando me tocó a mí decidí hacerlo en un hospital, ya sea en un hospital de investigación o un hospital universitario. Quería una evaluación sincera con un escáner 3D y que el médico me dijera claramente si se podía hacer bien y se tomara el tiempo que hacía falta para hacer cada cirugía. Porque en realidad no tenía prisa. Para mí lo más importante era que el resultado final saliera bien. Antes de la operación, durante el proceso de evaluación, me enseñaron cómo usar correctamente los cepillos dentales. Y la verdad creo que es la información más valiosa de este episodio.
Antes solo utilizaba 2 tipos de cepillos. Un cepillo de cerdas suaves y un cepillo de dientes de cabeza pequeña para limpiar las muelas de juicio. Con un cepillo normal es que hay zonas a las que no se llega bien, sobre todo en los ángulos más difíciles. Después, en la sesión de evaluación, el personal médico me enseñó otros tipos de cepillos, como el cepillo unipenacho, que sirve para limpiar mejor los espacios alrededor de las últimas muelas, y también los cepillos interdentales. Esos cepillos interdentales se colocan entre dientes y dientes, y es importante saber que hay diferentes tamaños. Deberías comprar los que se ajusten bien con los espacios interdentales tuyos. No puedes comprar solo un cepillo interdental de talla pequeña, porque el espacio entre los dientes no es homogéneo. En algunas zonas necesitas un tamaño más grande para que las cerdas lleguen bien a todos los espacios interdentales. Hablamos del proceso, de cómo pedí cita, cómo me atendieron, hasta cómo terminaron la cirugía. Lo más difícil de todo fue pedir cita, porque hay muchísima gente en la lista de espera. Fui a una primera consulta, me atendieron y después de esa primera evaluación me asignaron a una doctora. Entre la primera evaluación y la cita con la doctora pasaron más de 6 meses. Después de la primera consulta médica, me dieron una tarjeta y me dijeron que podía llamar al departamento después de 6 meses. Y a partir de allí me daban cita. O sea, pasaron otros 2 meses más. Sinceramente, esa estancia de espera fue lo más difícil de todo. Desde que me atendió la doctora, a partir de allí todo fue mucho más fácil. Después de ver la tomografía me explicó las distintas posibilidades y lo que más me gustó fue que también me dijo qué intervenciones no eran necesarias. Se notaba que tenían protocolos muy claros. No pensaba ganar dinero, sino evitar problemas. Entonces, tras discutir el caso entre varios médicos, me asignaron finalmente a un doctor que realizó la operación. Creo que es un médico residente, no estoy segura. Como es un hospital universitario, allí trabajan médicos adjuntos y médicos residentes. La razón por la que me pareció que para resolver casos complicados como un implante, un hospital es mejor que una clínica, pues hay una evaluación más objetiva y sabes que si en más adelante surge algún problema, siempre habrá un equipo que se haga cargo. Hay personas a las que no les gusta que las atienda un médico residente, porque piensan que tienen menos experiencia. A mí, sinceramente, eso me da igual. Lo que de verdad me importa es que las decisiones que se tomen y los procedimientos sean adecuados. Prefiero esperar y que opten por lo más seguro en lugar de hacer una operación demasiado apresurada. La primera parte de la cirugía de implante que me hizo duró más de 3 horas. Me pusieron anestesia muchas veces y tenía miedo de que su efecto se me pasara durante la cirugía, porque el proceso fue largo. La idea era levantar el seno maxilar y colocar un pilar de implante. Creo que el médico hace muy bien su trabajo, es perfeccionista y eso se nota en su manera de actuar. Durante la cirugía, en algún momento el médico no estaba de todo seguro y pidió que alguien revisara el caso. Es que ahí estaba su superior o quizás la médica adjunta, no lo tengo muy claro. Pero el caso es que pidió una segunda opinión para comprobar si todo iba bien. Y fueron las palabras de esa doctora superior, la verdad me dejaron un poco preocupada, porque todo estaba lleno de expresiones como creo, quizás, supongo, seguramente estará bien, etc. Es que la operación consistió en elevar la membrana del seno para crear espacio. Así que la experiencia táctil del cirujano es clave. Y creo que esta parte duró más o menos 1 hora o quizás menos. Luego uso hueso artificial para aumentar el grosor de esa parte. Creo que esta parte duró más o menos 1 hora.
Al final puso el implante. Eso también duró 1 hora. Y la última media hora cosió la herida. Durante todo el proceso no sentí ningún dolor. Que la cirugía durara tanto, de hecho, no me importó. Prefiero que tardara más, pero hiciera bien el trabajo, que realizó rápido, pero apresurado. Si hay algún paso del que puedo quejarme, es la sesión de fotos. Después de cada paso importante, mi doctor y su equipo tomaron fotos. Tomaron muchísimas fotos en todo el proceso. Esto es lo que más la distingue de una cirugía privada. Ahí es donde está la gran diferencia. En la cirugía privada importa el confort. Y la cirugía realizada en hospitales públicos, como forma parte de la formación de los médicos residentes, la documentación es importante. Y tú, como paciente, solo puedes seguir las indicaciones. Además de las sesiones de fotos, otra cosa que me molestó fue que tomaron muchísimas radiografías. Radiografía panorámica, radiografía parcial o tomografía computarizada. Hasta ahora creo que he terminado la mitad del proceso de implante porque todavía no he puesto la corona ni el pilar del implante. Pero me han tomado como 2 tomografías, 7 u 8 panorámicas y quizás llega a 30 parciales. Aunque no hay ningún motivo para quejarme porque no me cobran por esas fotos. Pero este proceso tan escrupuloso sí que me sorprende. Porque recuerdo que esto no le ha pasado a mi padre, que fue a una clínica privada. Ahora, después de la cirugía, como es un proceso largo, todavía no he salido del proceso de implante. Pero creo que ya tengo alguna experiencia que contar. Por ejemplo, ¿cuáles son los pros y los contras de haberme elegido un hospital y no una clínica? Primero, la mayor seguridad médica, ya que un hospital cuenta con un equipo completo y multidisciplinares. Los médicos adjuntos tampoco se trasladan con tanta frecuencia. El implante es una intervención quirúrgica y, como cualquier operación, puede presentar fallos. Aunque se suele decir que alrededor del 95% de los implantes pueden durar más de 10 años, siempre existe la posibilidad de complicaciones, que la corona no encaje bien, que aparezca inflamación o incluso una infección alrededor de las raíces dentales. Por eso creo que en un hospital grande hay mayor garantía, ya que si en el futuro surge algún problema, siempre puedes contar con un equipo médico estable. En cambio, una clínica privada puede cerrar, cambiar de equipo o dirección, o incluso que tu médico ya no trabaje allí. Segundo, tiene protocolos más estrictos y mayor experiencia en casos complejos. Por ejemplo, en mi caso también tengo un quiste en el seno maxilar y de hecho mucha gente lo tiene. Y al tratarse de un hospital grande, me mandó a otorrinolaringología para una evaluación más completa del caso. Cada vez que me hacen una radiografía o me toman fotos, me imagino que el médico documenta todo el estado de caso y comenta las medidas a seguir con el médico adjunto. Eso da la sensación de que cualquier intervención se evalúa de forma conjunta y no depende de una sola persona. Tercero, el precio. En la implantología el precio varía mucho. Hay implantes que cuestan más de $10,000 taiwaneses por pieza y otros que se ofrecen por $40,000 por pieza, aunque todos se llaman implantes dentales. La diferencia de precio puede ser de 2 a 3 veces más caros. Es cierto que algunos implantes se cobran más caros por pieza, pero cuando se trata de salud, yo personalmente prefiero pagar más ahora que tener que arreglar problemas después. O, en el peor de los casos, no saber a quién acudir. Todos queremos utilizar buenos materiales médicos, pero la realidad es que no sabemos distinguir entre los diferentes tipos de implantes. Al final, solo dependemos de la recomendación de los médicos. Un implante dental se compone de varias partes. El tornillo, que es el implante que va en el hueso, el pilar y la corona,
Y como pacientes no siempre sabemos qué marca es la más duradera, ni cuál ha tenido mejor historial a largo plazo, especialmente en el mercado de Taiwán. Por eso creo que es importante buscar un hospital o una clínica de larga trayectoria. Al menos eso te da una cierta garantía de que los materiales que utilizan son seguros y están contrastados, aunque el precio sea más elevado. Y los contras, en general no hay grandes inconvenientes. Lo único es que te hacen muchísimas fotos de la boca y muchas radiografías, tanto panorámicas como parciales, como si fueran gratis. Y de hecho lo son. Otro inconveniente es que las listas de espera son largas para que te acepten como paciente, como mínimo unos 6 meses. En mi caso esperé 6 meses para que me llamaran y luego otros 2 meses más para ver al médico. Así de largo fue el proceso. En conclusión, los inconvenientes se reducen a las radiografías y las fotos constantes, que pueden ser molestos, y a largas esperas para que te acepten como paciente. Pero lo entiendo, el equipo es del hospital y su objetivo es documentarlo todo bien y evaluarlo con cuidado desde el principio. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya sido útil. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!